Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jules Ganem, bienvenidos a un nuevo video más de mi canal. Este video o este pequeño tema lo creé pensando en este grupo de personas que estamos involucrados como en la iglesia. Servimos en una iglesia, quizás en algún grupo en casa o grupo conexión, quizás pastoreas alguna iglesia o estás involucrado en el servicio de alguna iglesia. Vas a algunas actividades, y no es que a todas las actividades de la iglesia, y quizás en algún punto te has cansado, quizás en algún punto has dicho, hasta cuándo va a terminar esto? O hasta qué punto debo seguir yendo a todas las actividades de la iglesia, hasta qué punto debo seguir con mi grupo en casa, hasta qué punto debo insistirle a las personas para que conozcan de Jesús. ¿Hasta qué punto es el título de este pequeño tema? Y hace una temporada atrás en mi vida venía esta pregunta, pues me había involucrado en muchas de las actividades de la iglesia, eh, con grupo conexión, áreas de servicio, voluntariado. Estaba en muchas actividades o estoy en muchas actividades de la iglesia. Y comencé a leer una historia que estaba en Mateo, con esta pregunta en mente: ¿hasta qué punto debo seguir avanzando? Y empieza a narrar, y me encontré con la historia de cuando Jesús alimenta a 5,000 personas, 5,000 hombres, más mujeres, más niños. Es una historia bastante conocida donde hay muchísima gente y Jesús hace un milagro, le ora al Padre, bendice los alimentos y multiplica panes y multiplica peces suficientes y más que suficientes para alimentar a muchísimas personas. Y hay muchas predicaciones, hay muchos temas hablando de este milagro, pero nunca me había dado la tarea de ver lo que había sucedido momentos o días antes de este gran milagro. Y lo que sucedió antes de este milagro fue que el rey Herodes mandó a matar a Juan el Bautista, la persona que había bautizado a Jesús. Y me imagino que era un gran amigo de Jesús, o por lo menos Jesús tenía una gran estima hacia Juan el Bautista. Dice que casi inmediatamente después de que Juan el Bautista muere, algunas personas van y le cuentan a Jesús y le dicen: Jesús, Juan ha muerto, Juan el Bautista ha muerto. Y quiero que vayamos a leer Mateo 14, 12. Dice: después los discípulos de Juan llegaron a buscar su cuerpo y lo enterraron. Luego fueron a contarle a Jesús lo que había sucedido. Y en el título del siguiente versículo dice: Jesús alimenta a 5,000. En cuanto Jesús escuchó la noticia, salió en una barca a un lugar alejado para estar a solas. Pero las multitudes oyeron hacia dónde se dirigía y lo siguieron a pie desde muchas ciudades. Jesús recibe la noticia y lo primero que quiere hacer es estar a solas. Yo no sé si a ti te han dado alguna noticia muy similar de algún fallecimiento de algún familiar, de algún amigo, pero a mí hace algunos años me dieron la noticia a través de una llamada de que mi padre había muerto. Y pues no es una sensación agradable. El mundo, sientes que se te viene encima, tu mente empieza a trabajar, empiezan a caer pensamientos pues no muy agradables. Y dice que Jesús recibe la noticia y decide ir a la barca y alejarse y apartarse para estar a solas. Pero la multitud, ya ves que hay personas como pues dadas así como que: hey, ahí va Jesús, ahí va esta cierta persona, ahí vamos, sigámoslo. Y pues era Jesús, todas las personas querían estar con él. Entonces dice que Jesús baja de la barca y ve a la multitud y dice que tuvo compasión de ellos y sanó a los enfermos. Estando de luto, decidió tener compasión por las personas y orar por ellos y sanarlos. Entonces dice que versículos más adelante pasa todo esto, empieza a caer la noche y los discípulos pues conocían el corazón de Jesús. Ellos sabían que Jesús no estaba pasando por un buen momento y le dice: hey maestro Jesús, despide a la gente, ya está anocheciendo.
Y dice lo siguiente, de Mateo 14:15. Esa tarde, los discípulos se le acercaron y le dijeron: este es un lugar alejado y ya se está haciendo tarde. Despide a las multitudes para que puedan ir a las aldeas a comprarse comida. Y Jesús les dijo: eso no es necesario, denles ustedes de comer. Denle ustedes de comer. Es Jesús una vez más teniendo compasión. Y yo te contaba que hace un tiempo recibí la llamada de mi mamá diciéndome: hey, tu padre ya no está con nosotros. Tu padre ya no está con nosotros. Lo último que se me vino a la mente es ir y orar por alguien más. Lo último que se me vino a la mente es ir y alimentar al necesitado. Ir y ayudar, ir a orar por alguien. Se me venían pensamientos muy parecidos a: ay, ¿ahora qué vamos a hacer? ¿Qué va a pasar de mi familia? ¿Cuál va a ser el futuro cercano? Venían sobre mi mente dudas de qué iba a pasar. Había cierta incertidumbre en mí. Lo último que yo pensaba era ir y alimentar a 5,000 hombres. Y es increíble cómo Jesús, después de haber recibido una noticia tan fuerte como es la pérdida de un amigo, Él era capaz de tener compasión por las multitudes y alimentar a más de 5,000 hombres. Pero eso no es todo lo increíble. Dice que después ya pasa todo este suceso. Él ora al Padre, multiplica los panes, multiplica los peces, alimenta a todos. Y les dice a sus discípulos, ya después de todo este suceso, es: váyanse, tomen la barca y crucen el lago. Váyanse, yo me quedo a solas, yo me quiero quedar solo para despedir a la multitud. Y dice que ya era de noche, entonces Jesús empieza a despedir a la multitud, los discípulos se van a la barca en medio del lago. Jesús termina de despedir a las multitudes y decide caminar a solas en las colinas. Entonces dice que se va nuevamente a solas a las colinas. Y eso está en Mateo 14, 22 y 23. Y el título de estos versículos dice: Jesús camina sobre el agua. Inmediatamente después, Jesús insistió en que los discípulos regresaran a la barca y cruzaran al otro lado del lago, mientras Él enviaba a la gente a casa. Después de despedir a la gente, subió a las colinas para orar a solas. Mientras estaba allí solo, cayó la noche. Yo te preguntaba, ¿hasta qué punto debemos insistir? ¿Hasta qué punto debemos continuar dando de gracia lo que de gracia hemos recibido? ¿Hasta qué punto debemos servir? ¿Hasta qué punto debemos continuar con nuestro grupo? ¿Hasta qué punto debemos continuar asistiendo a la iglesia? Y creo que una de las respuestas es: Jesús, aún estando de luto, alimentó a 5,000 hombres. Sanó a enfermos. Y lo importante aquí es: Jesús, estando de luto, lo primero que quería hacer es estar solo. Estar solos para poder ir y orar con el Padre. Y dice que después de que despide a las multitudes, va hacia las colinas para poder estar solo, para poder conectarse con el Padre, para poder pasar tiempos de intimidad con su Padre, pues su corazón estaba afligido. Él se aparta a las colinas, y eso no es todo. Acuérdate que los discípulos estaban en medio de la barca, y versículos más adelante dice que empieza a haber como una tormenta en medio del agua. Había truenos, rayos, muchos vientos, muchísimas olas muy fuertes. Mientras Jesús estaba en la colina conectándose con el Padre, los discípulos estaban en medio de una tormenta. Y bueno, tú ya sabes esta historia. Es cuando Pedro camina y da unos pasos sobre el agua. Jesús viene y camina sobre el agua. Pero esto es lo importante: Jesús había conectado con el Padre en esas colinas a solas, y fue lo que le permitió bajar de esas colinas y caminar sobre el agua, porque su corazón estaba lleno de dolor, y lo que hizo es ir y conectar con el Padre para poder bajar lleno de su gloria y hacer un milagro más.
lleno de su gloria, bajar y hacer un milagro más. Y esa es mi invitación el día de hoy. Yo no sé por qué prueba estés pasando. Si has estado cansado por estar en tantas actividades de la iglesia, tu cuerpo, tu alma te pide descanso, ya no quieres continuar. Mi invitación es que vayas y conectes con el Padre una vez más, para que Él sea llenándote de su gloria, para que puedas bajar de esas colinas y poder caminar sobre el agua y hacer un milagro más. Porque no importa que dudes, no importa que tu mente te falle, que te ponga malos pensamientos. Está bien, ese es un proceso en el que estás. Lo importante es lo que haces en ese proceso. Lo importante es la decisión de tomar de ir y conectarte con el Padre. Ir y estar a solas con Él para que Él te revele, para que Él te sane, para que Él te restaure y puedas bajar y caminar sobre el agua y sorprendas a todos para gloria suya. Y esa es la invitación de este video, que tú puedas cargarte de su gloria para que puedas calmar la tempestad en la que estás. Cárgate de su gloria para que no llegues al punto de preguntarte hasta qué punto debes continuar. Porque debes recordar que Dios no tiene límites, Dios es todopoderoso y para Él nada es imposible. Y Él promete estar con nosotros a donde quiera que nosotros vayamos. Por eso no es necesario que te preguntes hasta qué punto, pues en Dios no hay límites. En Dios nada es imposible. Él te va a recargar de sus fuerzas, Él te va a recargar de su gloria, para que tengas las fuerzas de ir y compartir a los demás lo que de gracia recibiste, para que así de gracia puedas dar. Espero que este video haya sido de bendición para tu vida, que me puedas ayudar a compartirlo, a dejar un comentario si te funcionó, si te sirvió, si te sumó, si hay alguna queja, sugerencia de este tema, todo es bien recibido. Y recuerda que Dios no tiene límites, y si Él está contigo, entonces tú tampoco los tienes. Nos vemos la próxima.